Reconocimiento bravísimo. Le damos la bienvenida a la vida de un hombre arquitecto de profesión, pero al que la actuación cautivó y lo llevó por un largo camino, en el que con mucho éxito ha interpretado los más diversos personajes, consagrándose como uno de los actores más importantes y reconocidos de la televisión colombiana. Él es Diego Trujillo. Diego estudió arquitectura en la Universidad Piloto, se graduó y ejerció por más de 10 años. Sin embargo, la inquietud por la actuación apareció. Inició en el teatro en una obra que se llamaba En carne propia del director Miguel Torres, y desde 1992 lo hemos visto en la pantalla chica en producciones como La maldición del paraíso, De pies a cabeza, Tiempos difíciles, Perro amor, ¿Por qué diablos?, El fiscal, Pobre Pablo, La costeña y el cachaco, Todos quieren con Marilyn, Los reyes, Amas de casa desesperadas, La pola y ¿Dónde carajos está Umaña?, entre otras. En la pantalla grande ha participado en filmes como Proof of Life, Cuando rompen las olas, El trato y Dios los junta y ellos se separan. Además, el artista ha demostrado su versatilidad haciendo las veces de presentador en El Poder del 10, un entretenido programa de concurso. Por estos días regresa al teatro con Molestia aparte, dirigida y escrita por él mismo, en la que comparte escena con la actriz Marcela Gallego. Hoy el bravísimo es para Diego Trujillo, un artista integral que lleva la actuación por sus venas. Bien, bravísimo. Dieguito, Gracias. no, gracias a ti. Muchas gracias. No, nos quedamos corticos en la crónica porque son tantas las cosas, tantos temas interesantes que nos ha dado en la vida de este hombre, este actor, este talentoso colombiano que hoy nos acompaña. Siempre lo decimos, Diego, lo decimos con total corazón sensato. Esto no es un homenaje, porque para hacerte un homenaje tendríamos que durar mucho tiempo, muchas horas, muchos días. Esto es un reconocimiento que te hace la Casa Editorial El Tiempo, el Canal City y obviamente Bravísimo. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Vamos a comenzar con los inicios. Tu familia, Diego, tus padres, tus hermanos, ¿dónde naciste? ¿Cómo naciste tú? Bueno, yo soy bogotano. Mi mamá es bogotana, mi papá es bogotano, pero parte de mi familia, de mi sangre, es costeña, más exactamente guajira. Mi abuelo nació en Villanueva, Guajira, es de apellido Dangond, de manera que yo soy Trujillo Dangond y tengo esa mezcla además muy presente, Claro. porque me jala mucho esta parte costeña, me gusta mucho. Y cuando te ha tocado hacer los papeles se te nota mucho, Diego, pero ¿a ti te contaron la historia de amor de tus padres? ¿Alguna vez te enteraste de esa historia de amor? De mis abuelos, de tus mis abuelos, Ajá. que fue muy particular porque se casaron a escondidas en ¿Ah, una sí? época en que pues casarse a era una escondidas herejía, era un güey. sacrilegio. Y entonces fue una historia muy linda porque mi bisabuelo era profesor de mi abuelo en la universidad y se las ingenió mi abuelo para mandarle notas a mi abuela metiéndole unos papelitos en la cinta del sombrero. No. De manera que cuando llegaba a la casa ella le sacaba la notica del sombrero y maravilla. leía las... Es que, mira, y esas son de las historias que en esa región de Colombia es donde se componen los vallenatos, la música folclórica, son vivencias como la que tuvieron tus abuelos. Claro. La familia de Diego siempre ha sido muy extensa, tú lo decías, es familia Dangond. Y digamos que tus primeros visos en la televisión, pues los dio, diría yo, y tú me vas a corregir un poco, tu tío Alberto. Porque Alberto Dangond Uribe, que es un prestigioso abogado, tuvo muchísimos años un programa de televisión. ¿Sirvió de marco de referencia algo que tu tío estuviera, digamos, en los medios para que más adelante tu carrera la empezaras a ver como en este negocio? No sé exactamente, pero sí me llamaba mucho la atención el hecho de tener a un familiar apareciendo en televisión, aunque eso también estaba matizado por una cierta angustia que me producía el hecho de que no mostrara nunca la oreja izquierda. Siempre se sentaba de perfil. Claro. Y era una cosa de pura vanidad, No, supongo. no, y sabes que yo te voy a contar una infidencia, más que de vanidad, era un secreto de televisión que era un encanto para lograr cautivar los televidentes. ¿Ah, sí? Porque, claro, porque es que el doctor Dangond, independientemente de que era un tipo, o es un tipo erudito, o sea, el de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Francesa, o sea, un tipo completo, es una biblioteca en su mente. Tenía la particularidad de que tenía muy buena pinta, muy buena voz y
el 315 que después Amparito Grisales seguramente lo aprendió, que era ¿Cuál era manejar... el 315? O sea, O un sea, angulito así. un angulito al lado, entonces la gente decía, Ese, pero es que ese. le falta una Perfilito. oreja. En absoluto, lo que pasa es que era su estilo. Y Diego, una vez que él mostró la oreja, y el rating no se medía mucho en números, Ajá. pero fue el impacto después, porque el doctor Alberto Dangond hizo esto, y volvió. Y la gente, ¡sí tiene! Tiene oreja. Y armó la Sí, historia. sí, sí. Eso es parte de la magia de Dangond. Sí, claro. Bueno, pero volviendo un poco a tu tema, ¿cierto, Mónica? Sí, sí, sí. El tema de la actuación estaba presente, pero tú no querías darle ese disgusto a tu familia, a Diego. A ellos les molestaría pensar que tú ibas a ser actor en ese momento de tu vida, de pronto cuando estabas terminando colegio y demás. Sí, tal vez era una época en que no era fácil optar por una carrera que de alguna manera no era bien vista, no era seria, era una, digamos que un oficio dedicado a la gente, como a los vagos. Entonces me tocó estudiar una carrera formal, una carrera seria como la arquitectura, pero llevaba la actuación muy adentro, muy profunda, y cada vez fue siendo más evidente que mi pasión realmente era esa. ¿En el colegio? ¿Hiciste algo en el colegio de teatro? ¿Te Claro. acuerdas las primeras pinceladas que hiciste en el Claro, San Carlos, claro. ¿cierto? Tú estudias en el San Carlos. Primero en ¿verdad? el San Carlos, Sí. después en el Gimnasio Moderno. En el Moderno. ¿Te acuerdas Y, de algunas en el pinceladas? Moderno, por supuesto. Hice una obra que aún recuerdo que se llamaba Afuera lo estrangulo, que además era la primera de varios personajes, entre otros Felipe Noguera, que también después se dedicó a la actuación. Sí. Éramos compañeros, aunque Felipe dice que es mucho más joven y es mentira. Pero bueno, ahí arrancó. Todo comenzó en el colegio con esta obra y con otras que hicimos después, y más adelante seguí haciendo teatro de manera aficionada con un grupo familiar. La actuación y el deporte. ¿Ustedes eran vecinos? Si Nosotros mal no es- fuimos vecinos. ¿Fueron vecinos Sí, en alguna vecinos, época de la sí, vida? sí. De la época... Porque sí. Diego es chirriadísimo, cachequísimo, pestecísimo. Y fuimos vecinos durante muchos años, y yo se lo dije en alguna entrevista que tuvimos la oportunidad de tener aquí hace algunos años ya, que en mi vida, cuando yo veía a Diego en televisión, la sorpresa también para mí fue muy importante, porque yo siempre he visto el muchacho estudioso, que El limpio, el arquitecto. arquitecto, el hombre, pero en su vida ya a mí personalmente se me atravesaba que podía ser actor cuando, oh sorpresa, y oh sorpresa agradable. Claro. Diego, Felipe Noguera también te sirvió un poco como excusa con, digamos, esa confraternidad que tuviste para que él te jalara a la televisión. Claro, fue fundamentalmente Felipe quien me hizo dar el primer paso en televisión. Felipe estudió economía, pero terminó dedicándose a la actuación mucho antes que yo. Y sabía de mi gusto por la actuación, de manera que en algún momento, cuando necesitaron un personaje secundario, muy secundario en una novela, me sugirió a mí. Y me llamaron para hacer la prueba y tal. Y logré hacer la primera escena. La ¿Qué primera novela escena era? Perdóname. Se llama La Maldición del Paraíso. Ah, claro, La Maldición. Que además fue memorable porque Producciones G, si no estoy mal. eso era de Hess, eso lo dirigía Víctor Mayarini, Sí, lo protagonizaba Alejandro Martínez. Y realmente lo primero que se vio de mí en esa primera escena fue la oreja, porque dejaron mi escena para el final del día y al final dijeron, pues hagámosla, no conocemos a este tipo, así es que pongámosles la cara detrás, y si hay que doblarlo, después lo doblamos. ¡Ay, no! Sí, entonces lo único que se vio de mí fue el perfil y la oreja. Ya, Fue un debut maravilloso. maravilloso. Hay una experiencia tuya que quiero recordar en este momento con un stand-up comedy. ¿Por qué es un mal recuerdo para ti, Diego? Porque siempre me estoy imponiendo retos. Cuando me siento muy cómodo, trato de dar un paso más adelante y me impongo retos. Y uno de esos, en la época en que el stand-up estaba surgiendo en Colombia, a raíz de lo que hizo Andrés López maravillosamente, pues entonces decidí que quería probarme con esto y me dediqué a escribir lo que me estaba pasando en la vida. Y me lancé a montarlo y hacerlo en un teatro, pensando que tenía experiencia ya en teatro y que era más o menos fácil el asunto. Salí a escena y cuando de repente me encontré con el público y descubrí que lo que llamamos en teatro la cuarta pared se había roto, que es la pared que separa al público del actor, Dios. y que tenía que hablar y mirarlos a la cara
en ese momento me entró un pánico escénico como no había tenido nunca en mi vida y me No, bloqueé. pues. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, Porque me quedé menos- mudo, me ¿Y el quedé público mudo. qué hacía? El ¿Te público- aplaudía no, o el se público paraba? igualmente mudo. Como pude, logré decir el texto muy nervioso, con la boca completamente paralizada. Ay, Dios. Sí, fue horrible. Fue la experiencia más, bueno, no la más, pero, Sí, pero una de fue, las fue más una horribles. experiencia. ¿Cómo hace uno para superarse de una crisis de esa? Porque uno dice, después de eso, en el camerino dice, Dios mío, yo no sirvo para esto. O sea, viene el caos. ¿Cómo logras Sí. volverte a montar al caballo? Pues por suerte esa temporada era una temporada en que estaba solamente un día a la semana y entonces tuve una semana primero para darme látigo y para No dormiste, ¿no? acabar conmigo Oh, Dios. y después para reflexionar un poco sobre lo que había ocurrido y sacar como conclusión que tenía que perseverar y que tenía que volverlo a intentar y así lo hice. Qué bueno. Y me volví a montar al escenario y poco a poco se fue convirtiendo El en un éxito. secreto de los grandes emprendedores, lo acaba de decir Diego, es volverse obviamente a enfrentar, Sí. después de obviamente los momentos caóticos, seguir adelante. En un momentico continuaremos con Diego Trujillo, que tenemos mucha historia con él, para que nos siga contándote sus experiencias en televisión, sus grandes momentos, sus grandes papeles y lo que hoy en día está haciendo, que es un tema muy interesante en las tablas, que obviamente nos estará Una contando. idita al médico le dio una obra de teatro. ¿Cómo? Caso de la vida real, ya nos va a contar. ¿En Diego serio? Trujillo. Claro. Ya vuelve Diego Trujillo. Así es. Ajá, ¿Está bravísimo. calientico el Ah, Sí, está tintico? bien. Sí, está bien. Sí, Ah, sí. bueno.